Ahí estamos. Buenísimo. Ahí está, ahí estamos grabando. Bueno, bien, arrancamos entonces. Si estamos todos ok, si me escuchan todos, vamos a empezar a admitir a los que faltan. Bien, están todos ok. Obviamente cada uno puede activar el micrófono cuando lo necesiten. Si tienen alguna duda, me paran y consultan, ¿sí? Bien. Bueno, buenas tardes a todos, les decía. Se los extraña, en serio. Espero que esto pase pronto. Bueno, como les decía antes, la idea de esta presentación es poder mostrar un poco toda la amplia gama de sensores que nos presenta Paradox con sus diferentes tecnologías, ¿sí? Con respecto a la línea de sensores. Esto lo estuvimos dando con Juan en la capacitación de Paradox, en la certificación, en realidad. Él lo que daba era la parte de módulos, paneles, teclados, comunicadores y demás, y yo daba esta parte de sensores de intrusión como para poder mostrarle al cliente y que el cliente tenga un abanico de posibilidades mucho más amplia que lo que pueda llegar a ser un sensor común como un PIR infrarrojo, ¿sí? Y poder mostrarle y facilitarle un poco el trabajo a los clientes dependiendo de sus instalaciones, de sus clientes mismos y el lugar donde desean colocar los sensores, que hay un montón de posibilidades y hay un montón de modelos y de tecnologías que manejan como para él poder, los clientes poder solventarle la solución a los clientes. Pequeño detalle, yo voy a empezar con la capacitación, ahí estuvimos hablando con Juan, un poco con respecto al Zoom, viste que no estaba muy ducho, pero bueno, no importa, me dio una mano, igual que Fede. Si en algún momento a mí se me escapa algo, están habilitados ellos para poder meter algún bocado que a mí me esté faltando en ese momento. ¿Sí? Me cortan y lo vemos. Si tienen alguna duda, me paran y lo solventamos. ¿Bien? Bueno, la idea del temario, como le estaba contando anteriormente, era un poco conocer las tecnologías y las características generales que nos presentan los sensores. Vamos a estar viendo un poco sensores de interior y sensores de exterior, qué modelos se pueden utilizar. Vamos a estar viendo también un poco los sensores cableados por bus de datos y vamos a ver un poco las virtudes de la conexión por bus de datos, qué virtudes podemos tener. Y al final de la presentación, esto lo estuvimos viendo antes de dar la certificación, es poder mostrar ejemplos de instalación. ¿Qué son ejemplos de instalación? Vamos a poner al final de la presentación algunos mapas, algunas mapas, ¿no? Algunas locaciones, como para poder ver con todo lo que estuvimos repasando en la presentación, y ver bien detalladamente dónde podemos colocar los sensores y dónde los podríamos instalar, ¿sí? Con todo el conocimiento que adquirimos hoy, vamos a ir poniendo un poco los planos y ahí vemos, bueno, esta tecnología o este sensor, dónde lo podríamos ubicar, cómo lo podríamos ubicar y demás, ¿sí? Bueno, arrancamos un poco con las tecnologías y las características. Vamos a tratar de ser lo más, o voy a tratar de ser lo más simple posible para no confundir un poco y no volvernos locos. Si bien lo que es esto era un poco comercial, un poco técnico también, más tirado a lo técnico que lo comercial, vamos a tratar de hacerlo simple para que lo podamos entender, ¿sí?
La primera tecnología que vamos a ver es la del PIR, la del Passive Infrared, que es pura y exclusivamente por detección de infrarrojo, que detecta todo tipo de temperaturas, ¿sí? En este caso calor. Es la más común de todas. Bien. Después tenemos la tecnología del Dual PIR, ¿sí? Que son dos PIR en dos cápsulas independientes. Y lo que hace este entrelazado de bandas de detección es divide las señales, ¿sí? De entrada y de salida, y cada señal debe alcanzar un nivel máximo requerido de detección. Bien, si no alcanza ese nivel de detección, no se genera el disparo. Más adelante vamos a ver que esto es muy utilizado también para lo que es antimascotas y demás, ¿sí? La otra tecnología, a continuación, es la del anti-masking, ¿sí? Que es ni más ni menos que una detección por enmascaramiento, o como se lo denomina comúnmente, un sabotaje, eh, una violación hacia el sensor. Podemos ver esto, cómo funciona tapando el sensor o por medio de aerosoles o pinturas y demás, ¿sí? Después tenemos lo que sería la zona cero, que también se le dice la zona de fluencia y la zona de gateo, que no es más ni menos que una cortina plana de detección. ¿Qué es esto? La detección se hace por debajo del sensor. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros colocamos, por ejemplo, un PIR a cierta altura, la detección se genera a partir del 1,5 metros desde donde comienza el haz, ¿no? La detección. Bueno, la zona cero es la detección justo por debajo del sensor, ¿sí? Vamos a ver que hay sensores que manejan solamente esta tecnología y hay sensores que tienen opcional esta tecnología, ¿sí? Y además también vamos a estar viendo de que hay sensores que manejan una sola tecnología y sensores que manejan varias tecnologías al mismo tiempo, ¿sí? La otra tecnología que tenemos es la tecnología del Mironel, ¿sí? Que con lentes Fresnel y espejos internos como actúa es que sin comprometer falsos disparos del sensor, lo que hace es poder ampliar el rango de detección. Los sensores comunes tienen un rango de detección aproximadamente entre 10 y 11 metros, más o menos, 10, 11, 12 metros, y con esta tecnología y la forma de trabajar de los lentes y los espejos internos que tienen los sensores que manejan esta tecnología es poder ampliar el rango de detección llegando hasta 16 o 17 metros, ¿sí? En total. Y por último vamos a estar viendo la tecnología del microondas, ¿sí? La tecnología del microondas, para poder explicarlo en modo fácil, siempre nos abocamos en la presentación y siempre tratamos de que vean o entiendan un poco cómo se manejan los submarinos y el sonar, ¿sí? Acá estamos viendo un poco las detecciones. Lo que hace el microondas es emite, todo el tiempo está emitiendo ondas de radiación, ¿sí? Lo que hace es armar un patrón con lo que recibe, ¿bien? Si lo que recibe es diferente con lo que emite, entonces ahí es donde se genera un desfasaje de frecuencia y se genera el disparo. Si lo que recibe es igual que lo que emite, entonces en ese caso no se va a generar ningún disparo, ¿sí? Ni más ni menos que eso la tecnología del microondas, y después vamos a ir viendo a medida que va pasando la presentación de qué otras virtudes tenemos con este tipo de tecnologías, ¿sí? Poder traspasar cerramientos, poder detectar por detrás del sensor también, y también los cuidados que tenemos que tener con este tipo de tecnologías. Bien. Acá tenemos también lo que sería doble detección,
por un lado, estamos viendo la detección del PIR, que es pura y exclusivamente una detección por calor. En el centro tenemos la detección de microondas, que era lo que les estaba un poco explicando antes, y acá vamos a mover el mouse. Estas ondas son las que emite el sensor, ¿sí? Y al tener una detección, las ondas cambian, y ahí es donde se genera el disparo. Y después también tenemos la opción de doble detección. Hay sensores, como les había explicado antes, que manejan varias tecnologías, y se pueden configurar para que detecte cuando las dos tecnologías estén activas en el momento. ¿Bien? Entonces acá lo que tenemos es una detección por microonda, que la señal va y viene diferida, y también tenemos la detección por infrarrojo. Bien, si en algún momento tienen alguna duda me paran y lo vemos. Bueno, pasamos a los sensores de interior. ¿Sí? Vamos a admitir acá algunas personas que están entrando. Perdónenme que sea un poco desprolijo todo esto. Bueno, tenemos la primera opción que nos da Paradox, que es el NB5, que se utiliza para uso general. A la izquierda vamos a ir viendo un poco las descripciones de los sensores, y a nuestra derecha vamos a estar viendo un poco las vistas de las detecciones, ¿sí? Sea lateral, sea superficial, y demás. ¿Bien? Bueno, sensor NB5, todos ya lo conocemos, de uso general, que maneja solamente la tecnología del PIR, solamente por infrarrojo, lo cual es recomendable para ambientes normales que sean espacios chicos y medianos, ¿sí? Sin ráfagas de aire. ¿Qué significa esto? Que es un sensor solamente para ambientes chicos, ¿sí? Ambientes chicos y normales, sin que tenga cercano una ráfaga de aire, como por ejemplo una estufa, o como por ejemplo un aire acondicionado, y tampoco que tenga, si el ambiente tiene ventanas, para que no tenga las ventanas abiertas, ¿sí? Para que no se genere ese cambio de temperatura dentro del ambiente. ¿Bien? Bueno. A ver. Un segundo. No sé por qué no está cambiando. Un segundito, por favor, porque no me está cambiando la diapositiva. A ver. ¿Tenemos algún problema? Perdón, Problemita, ya lo solucionamos. Perdón, estamos teniendo un problema que no podemos pasar a la otra diapositiva. Vamos a solucionarlo. Un segundo, ¿sí? Ahí estamos. Muy bien, ahora sí. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Venimos bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Alguno que me dé el ok? Y seguimos. Sí, todo bien. Todo ok. Bárbaro, gracias. Bueno, perdón, no sé qué había pasado. Listo, volvemos. Entonces, ya vimos el NB5, vamos a pasar al de G75+. Este sensor maneja la tecnología PIR y maneja también la tecnología Dual PIR. ¿Bien? Detección infrarroja con una inmunidad de mascota hasta 40 kilos. ¿Bien? Y tenemos que tener en cuenta algo de este sensor, que si bien
lo estamos poniendo en la rama de los sensores interiores. Al mismo tiempo y en el mismo sentido, como para que se genere el disparo. Por eso, el mismo de inmunidad de mascota hasta 40 kilos. ¿Sí? Tenemos el NB75. Lean, perdón que te interrumpa un segundito. Diga, Juan, diga, diga. La presentación del sensor anterior salió cortada la parte del audio. Si se puede dar de vuelta, la Sí, del 75. la del DG75 más. Sí, si se puede dar de vuelta mejor porque salió muy cortada. Dale, sí, sí, gracias. Gracias, Ah, Juan. ¿por qué? Bueno, como les estaba comentando, vamos de nuevo. DG75 más. ¿Sí? Maneja la tecnología del Dual PIR, ¿sí? Detección infrarroja, y tiene una inmunidad de mascotas hasta 40 kilos. Lo que le estaba comentando es que la particularidad de este sensor es que si bien está dentro de la rama de los sensores de interior, de los detectores de interior, se puede colocar en semi-intemperie. Bien, semi-intemperie, como por ejemplo un balcón al aire libre, pero que sea techado. Lo que lo hace semi-intemperie es justamente la doble detección del dual PIR, que los dos haces tienen que cortarse al mismo tiempo y en la misma, del mismo lado, digamos, como para que se genere el disparo. Bien, eso es lo que cuenta también con una detección de mascotas que posee este sensor hasta 40 kilos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el haz, uno que va hacia la parte inferior y otro que se va a la parte superior. Entonces, si tenemos una mascota, lo más probable es que corte solamente un haz. ¿Sí? Ahí es donde no se genera el disparo. ¿Bien? NB75. A medida que vamos viendo la presentación, perdón, vamos a seguir admitiendo gente que va entrando. A medida que vamos a ir viendo la presentación, vamos a estar viendo que Paradox tiene diferentes familias de sensores. En este caso vamos a ver la primera familia, que es la familia del NB75, ¿sí? Que tiene una detección PIR, que maneja la tecnología Mironel, como ya estuvimos hablando anteriormente, que lo que nos permite es poder ampliar el rango de detección, como estamos viendo abajo, bien, un rango de detección hasta 16 metros. Eso es lo que nosotros recomendamos para comentarle a los clientes, si bien hay clientes que nos han comentado que puede llegar hasta más, 17 o 18 metros creo que nos comentaron algunos, pero siempre recomendando el mínimo, que en este caso es 16. ¿Sí? Tiene opción de antimascota y tiene una opción también de anti-masking. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, los sensores que manejan la tecnología que son, que tienen inmunidad de mascota, que son aptos para mascotas, eh, y manejan también lo que es zona cero, tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros configuramos lo que sería la zona cero, se anula automáticamente el antimascota por una cuestión lógica, ¿no? Porque es la detección justo por debajo del sensor. Y este sensor tiene lo que sería la tecnología anti-masking también, ¿sí? Que cuando se sabotea el mismo por un cubrimiento, ahí se genera el disparo. El sensor lo podemos utilizar y es muy compatible con ambientes grandes, ¿sí? Como por ejemplo galpones o predios, en este caso, siempre interior, ¿ok? Siempre interior. Como estuvimos viendo, la primera familia
que nos da Paradox, o que estamos viendo ahora en este momento, tenemos varias opciones con respecto a este modelo. En el caso del MR inalámbrico, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta que el inalámbrico es solo para Paradox. Eso tienen que tener en cuenta y es muy importante a la hora de asesorar al cliente en el caso de que adquiera este producto. ¿Sí? El NB75MR, en rojo están las descripciones de qué tecnología maneja y cómo va a funcionar el sensor. Entonces, el MR en este caso sería inalámbrico, que solo funciona para Paradox, lo que es el NB75MX, que es para bus de datos, que es solo para Evo. Solo para Evo 192. Ya vamos a estar viendo cuáles son las virtudes de la conexión por bus de datos, y el NB75MW, que la W es que funciona por microondas, que este sensor en este caso podría ir con cualquier panel, o con cualquier marca de panel, o con cualquier tipo de panel. Tenemos por otro lado el sensor 460, que maneja pura y exclusivamente la tecnología de zona cero. ¿Sí? Es de uso intensificado para controles de acceso. ¿Por qué es de uso intensificado para controles de acceso? Porque nos evita tener que pulsar un botón de salida por si hay algún tipo de eventualidad. ¿Sí? Estos sensores se colocan, como algunos saben, o todos cuando fueron a los supermercados o a los shoppings, las puertas de vidrio que se despliegan hacia los costados. Uno cuando pasa, la puerta se abre automáticamente. Bueno, estos sensores funcionan para ese tipo de ambientes. Y también la protección de estos sensores es para cuadros y objetos de museo, objetos que estén amurados sobre la pared. La otra opción que tenemos es el 525DM, que si bien maneja la tecnología PIR, es un detector, un sensor puro y exclusivamente por microondas. El mismo tiene un rango de microondas ajustable dentro del mecanismo, y también tiene que tener un cuidado adicional en las instalaciones. ¿Por qué tiene que tener un cuidado adicional en las instalaciones? Porque tiende a atravesar cerramientos livianos y cristales. ¿Sí? Eso es lo que produce el sensor cuando trabaja por microondas, que era un poco lo que estábamos viendo al principio. ¿Sí? Este detector es el detector ideal para cuando las ráfagas de aire a diferentes temperaturas son inevitables. ¿Sí? Se maneja en ese tipo de ambientes y ese tipo de tecnología. Por otro lado tenemos el DG467, que es un detector para cielos rasos y techos. ¿Sí? Tiene un ángulo de cobertura de 360 grados. ¿Sí? Es apto para grandes espacios, con una tecnología PIR, y tiene una estética menos invasiva. ¿Por qué le ponemos que tiene una estética menos invasiva? Porque es el sensor ideal para colocarlo donde el ambiente, donde los lugares tenemos que colocar, no podamos colocar ningún PIR o ningún tipo de detector sobre paredes, ¿sí? Como por ejemplo en un galpón. Bien, la altura máxima para colocar este sensor es de 11 metros. Bien, y otra cosa fundamental que tiene el DG467, que se puede conectar al bus de datos. En este caso no lo detallé a la izquierda de la diapositiva, pero sí podemos conectar este sensor por bus de datos. ¿Bien? DG457.
detector pura y exclusivamente de rotura de cristales. El mismo posee un modo de prueba remota. Tiene una verificación de 2 secuencias características, ¿sí? Un patrón es uno de muy baja frecuencia que se le dice infrasónico, ¿sí? Y trabaja con el sonido agudo del cristal, de ese tintineo del cristal quebrándose y cayendo al piso, ¿sí? Ahí es donde genera el disparo. Bien, el mismo tiene análisis de impacto y ondas de choque, ¿sí? Y si bien es un detector que prácticamente la detección es casi imposible de poder realizarla, la prueba de detección es imposible realizarla porque tendríamos que romper ni más ni menos que un cristal para poder verificar que el sensor está funcionando correctamente. Entonces, para esto, Paradox nos da un módulo, un aparato que se llama TestTrack, que es justamente utilizado para las pruebas de detección de estos sensores. Estos sensores, después, a medida que va pasando la presentación, vamos a ir viendo que hay otro tipo de modelos también de detección de rotura de cristales, de sensores que funcionan con esta tecnología. Se puede colocar, o en realidad deberíamos colocar, este sensor justo enfrente de la ventana que nosotros querramos proteger. ¿Está bien? Podemos colocarlo a una distancia máxima de 6 metros, sea desde el vidrio hacia atrás o hacia el techo. Una distancia máxima de 6 metros. O sea que, imagínense que en un cuarto de 3x3 o de 4x4 tiene que funcionar sin ningún tipo de inconvenientes, pero siempre enfrentado. Igualmente también se puede proteger las ventanas, si tuviera ventanas a los costados, también se podría proteger las ventanas de los costados, en este caso, si las hubiera, ¿no? Obviamente. Una cosa que tenemos que tener en cuenta de estos sensores es no colocarlo en ventanas que tengan cortinas metálicas o algún tipo de obstrucción del cristal. Bien, y tampoco tenemos que colocarlo, la idea es no someterlo a lugares donde hay mucho ruido. Bien, como por ejemplo, no sé, sirenas, compresores o máquinas pesadas, ¿sí? No es la idea. Seguimos con el sensor 950. Este sensor es pura y exclusivamente para lo que sería cajas fuertes y bóvedas. El mismo trabaja con un elemento piezoeléctrico, como lo estamos viendo ahí en pantalla, de alta sensibilidad. A nuestra derecha vemos cómo funciona el elemento piezoeléctrico, ¿sí? Tiene un rango de detección de 2,5 metros, ¿bien? Y lo que hace es monitorear vibraciones y flexiones, ¿sí? Que son compatibles con los golpes y las torsiones que le puedan dar a la caja fuerte en este caso. ¿Está bien? El mismo posee 5 ajustes de sensibilidad. Esto nosotros cuando estábamos haciendo la capacitación, yo lo daba, en este caso lo voy a dar para que lo tengan en cuenta. Si quieren tomar nota de esto, pueden tomarlo. No sé si comercialmente lo pueden hablar con los clientes, pero bueno, ya que venimos en son de hacer la misma presentación, si bien queremos que sea un poco más accesible para poder entenderlo todo, el mismo posee 5 ajustes de sensibilidad. Esos ajustes de sensibilidad lo tenemos justo por dentro del sensor, en los jumpers MNPQ, 5 ajustes de sensibilidad que van del 100% al 10%. Del 100% al 10%. Si nosotros queremos que el ajuste de sensibilidad sea del 100%, no tenemos que colocarle ningún jumper al sensor. Si nosotros queremos que tenga
un ajuste de sensibilidad del 70%, en este caso el jumper tendría que ir entre P y Q. Por eso les digo que esto es más profundo, más técnico, ¿sí? El 70% lo colocamos entre P y Q, el 50% de sensibilidad, si lo ajustamos al 50%, tendría que ir el jumper entre M y P, el 30% entre N y Q, y el 10% entre M y N. ¿Sí? Si a algunos le fue de utilidad, bienvenido sea. Si estamos bien, estamos ok, me dan el ok, tienen alguna duda, paramos y lo vemos. ¿Bien? Seguimos. Vamos a ver un poco de los que son sensores de exterior. ¿Sí? Los sensores de exterior, obviamente, tenemos que tener en cuenta de que, si bien son para exterior, están diseñados para trabajar en exterior, obviamente se puede utilizar en ambientes internos. ¿Sí? Eso está de más decirlo, pero bueno, vale la aclaración. Como primera medida tenemos el NB35M, acá tenemos otra familia de la línea de sensores de Paradox. Lo que es el NB35M o el NB35, después vamos a ver cuáles son las otras opciones que podemos tener o que nos da esta rama de sensores, que maneja la tecnología PIR, que tiene anti-masking, tiene detección de antimascota opcional. Era lo que le decía anteriormente. Tiene detección de mascota opcional. ¿Sí? El mismo viene diseñado para lo que sería ventanas y balcones. Puertas corredizas también. Y tiene zona cero integrada. A nuestra derecha estamos viendo un poco el ejemplo de lo que sería el modo PET, el modo antimascota, que si nosotros vemos cuando tenemos la posibilidad de configurarlo para que funcione de antimascota, el rango de detección va hasta 7,5 metros. Bien, y lo que sería el modo Sharp, sacarlo de Pet Immunity, aumenta la detección a 10 metros. Bien, volvemos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es muy importante esta opción, este tip que le estoy dando ahora. Cuando configuramos o cuando le damos la opción al sensor para que detecte zona cero, la inmunidad de mascotas no trabaja. Y al revés, cuando le damos opción para que trabaje o le damos una inmunidad de mascota, la zona cero automáticamente desaparece. ¿Sí? El sensor también tenemos que tener en cuenta otra cosa importante. Se puede colocar por debajo de la ventana o de la puerta, enfocando hacia arriba, ¿sí? Porque los haces van horizontal de ahí para arriba. Bien, entonces si este sensor nosotros lo damos vuelta, lo podemos colocar por debajo de la puerta, que enfoque hacia arriba, y ahí poder tener la posibilidad de que las mascotas que tengamos puedan pasar por abajo sin ningún tipo de inconvenientes y sin ningún tipo de falsos disparos o falsas alarmas. ¿Bien? Familia Sandro, NB35. Sí, diga. ¿puedo preguntar algo? ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Zona André. cero significa que los haces llegan hasta el piso? Sí, señora. Justo por debajo del sensor. Esa es la tecnología zona cero. La tecnología zona cero es la detección por debajo del sensor. Pero en el NB35 se le coloca algo, ¿no? Sí, 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 tiene la opción. Sí, creo que es un jumper, como si fuera una herramienta que tiene adentro que se puede activar para que maneje esa tecnología y para que tenga ese tipo de detección. Sí. ¿Bien? Sí, bien, gracias. ¿Estamos bien, André, no? ¿Andrea? Sí. Sí, era yo, gracias. Andrea, bárbaro, perfecto, Andrés. Dale, gracias, Andrés.
Bueno, seguimos. Entonces, como habíamos visto primero la familia del NB75, ahora estamos viendo la familia del NB35. La única diferencia que tenemos es que esta familia del NB35 no maneja la tecnología microondas, pero sí tenemos opcional lo que es inalámbrico y bus de datos, y en este caso lo que sería el 35M, que sería cableado. Pasamos a el sensor NB780M, que es una doble cortina vertical, hacia la izquierda y hacia la derecha, con un rango de distancia de 24 metros. ¿Qué significa? Que lo dividimos. Tenemos un rango de detección de 12 metros hacia la izquierda y 12 metros hacia la derecha. Vuelvo con lo mismo que les comenté cuando hay clientes que llaman y demás. Hay clientes que acusan que la detección se prolonga un poco más de lo que es 12 metros. Nos dijeron que puede ir hasta 16 o 17 metros. Es lo que algunos clientes nos dijeron. Igualmente, siempre repito lo mismo. Lo que está marcado, sea en un manual, un datasheet, o lo que Paradox dice de los sensores, o de cada sensor en particular, es lo que nosotros recomendamos a los clientes. Y en este caso, el sensor recomienda o tiene una detección de 12 metros hacia nuestra izquierda y 12 metros hacia nuestra derecha, ¿sí? Con anti-masking, detección de anti-masking, tiene una inmunidad de mascotas hasta 40 kilos y tiene un modo simple o modo doble de zonas. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacer que tanto la zona izquierda sea una zona, tanto como la zona derecha, o sea, ambos la misma zona, o podemos hacer que hacia nuestra derecha tengamos la zona 1 y hacia el haz que va hacia nuestra izquierda sea la zona 2. Y otra opción más tiene, ¿sí? Podemos anular una zona, ¿bien? Podemos anular una zona. ¿Qué significa? Que nosotros podemos poner este sensor justo pegado a una pared, por ejemplo, pegado a una pared, y de ahí que detecte hacia la izquierda o hacia nuestra derecha en el caso de requerirlo. ¿Está bien? Podemos anular una zona del sensor. También tiene una cubierta protectora que es primordial y es fundamental para que sea intemperie, si bien este sensor obviamente está diseñado e ideado para lo que sería intemperie. ¿Por qué es importante la cubierta protectora? El anti-masking tenemos que tener en cuenta que desde donde empieza el haz tiene una medida, una distancia de lo que serían 30, 40 o 50 centímetros. ¿Está bien? Si yo apoyo algo o tapo, obviamente si tapo el detector, me lo va a tomar automáticamente. Pero ese tiempo de respuesta de anti-masking tiene una distancia que se puede configurar de 0 a creo que son 30 o 40 centímetros, más o menos. ¿Qué pasa si nosotros ponemos este detector al aire libre? Intemperie total. Una cosa es interior, otra cosa es semi-intemperie, eso es muy importante tenerlo en claro, y otra cosa es intemperie. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no le ponemos la cubierta y lo dejamos en intemperie? Si llega a llover nos puede producir falsos disparos porque las gotas van a caer directamente sobre el sensor. Entonces lo que hace la cubierta es proteger ese rango de distancia del anti-masking. ¿Está bien? Protege las gotas de agua o lo que fuera para que no estén justo pegados por sobre esa distancia que se configura y que nosotros le damos para que nos genere una alerta, un disparo por anti-masking. ¿Está bien? Abajo tenemos un dibujo, que acá está un poquito más gráfico. ¿Bien? Tiene que cortar los dos haces, obviamente, para que se genere el disparo, como estamos viendo acá. Si nosotros tenemos una mascota, va a cortar solo un haz,
y el sensor no me va a dar alarma. Lea, ¿puedo preguntar otra cosa? Claro que sí. Si te parás de frente no pasa nada, ¿no? No. Tenés que No. instalar pasar- otro detector. No, si vos pasás de frente no pasa nada. Lo que tenés es la posibilidad de ponerle 180 grados, ¿sí? Vos tenés la detección 180 grados, vos podés alejar el haz hacia afuera. ¿Está bien? Como estás viendo acá. Acá tenés 180, por ejemplo. Bueno, vos podés alejar la detección hacia afuera. Pero obviamente tenés un rango de ángulo para poder hacerlo. Si vos pasás por delante del sensor, no va a pasar nada. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Justo por delante, en el frente, ¿me estás hablando? Claro, sí, te hablo en el frente porque para eso, si no, tenés que poner otro sensor en el lugar que te tome, si te parás de frente, si Y querés sí, cubrir. claro, deberías, sí, sí. Esto es... Perdón, sí, perdón que me meta. sí, sí, señor. Soy Leo. Hola, Leo, Adrián. diga, Leo. Este sensor, como todos los sensores, hay que atravesar los rayos, lo cual le hace, es una cortina como muestra el dibujo. Hay que Tal cual, atravesar. sí, sí, Lo que sí. tiene que al ponerse de frente o tapar los lentes, no es que ponerse de frente, lo que Sí. tapa, si alguien lo tapa viniendo de frente, capaz que esa es la pregunta, y lo tapa, Ah, al anti-masking por ahí. No, no está el dejo anti... adelante, Claro, pero esta versión tiene anti-masking. exacto, sí, trabaja, en ese caso trabaja el anti-masking. Sí, 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 señor. Leandro, soy Víctor, ¿me escuchás? Víctor, querido, no vamos a hablar de fútbol, Víctor, ¿eh? No, eso dejamos para cuando pase todo esto. Che, ¿se Decime. puede regular la distancia por menos de 12 metros? Así yo quiero que no tome los 12 metros, quiero que tome un poco menos de cada lado. ¿Es posible? Es posible sacando los haces hacia afuera. Ahora, si es posible realmente a 180, te lo tendría que chequear. Perdón que me meta. Diga, Leo, sí. El sensor tiene dos regulaciones. Sí, Una es cuánto yo lo quiero alejar de la pared, que es muy poco. Creo que a sí, 12 metros muestra que abre 1,5 metros probablemente al más o menos. alejarme. Más o menos, sí. Lo que pregunta Víctor es que el lente de abajo es el que se regula para tener menor alcance de los 12 metros. Entonces Sí, yo regulo el lente de abajo sí, señor. para que venga a detectar a menor cantidad. Entonces, como el de arriba siempre va a llegar al máximo alcance, el de Sí, abajo me va a decir hasta dónde yo quiero que se produzca una detección efectiva. una Entonces, detección, exactamente. entonces yo lo regulo hacia Sí, el lente de abajo, tiene una sí, regulación vertical, yo hago que sí, tenga mayor alcance o menor sí. alcance. Y Bien, además tiene la otra regulación que abre hacia afuera o hacia adentro. exactamente. Son dos regulaciones. Perfecto, Claro, gracias, Leo. las de abajo te limita la distancia porque las haces pegar contra el piso y como tiene que cortar los dos haces simultáneamente, el de arriba y el de abajo, no se da la condición de alarma en ese caso. Claro, tal ¿Correcto? cual. Los dos haces son los que tienen que cortarse al mismo tiempo para poder generar el disparo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que este sensor internamente viene con jumpers que podemos anularle el LED si queremos, para que no prenda y apague. La sensibilidad podemos configurarle también. Y lo ideal y lo recomendable es que este sensor se instale a 1,30 m del piso. ¿Está bien? 1,30 m del piso es lo recomendable. De ahí para arriba. Tampoco nos podemos estirar mucho. ¿Bien? Seguimos. Bueno, básicamente lo mismo. Otra familia de la línea Paradox. M cableado, MR inalámbrico y MX por bus de datos. Pasamos al de G85.
con una tecnología dual PIR, como están viendo acá. Dos sensores, dos cápsulas completamente diferentes. Tiene lentes contra protección ultravioleta, ¿sí? Viene con ajuste de sensibilidad con una inmunidad de mascotas hasta 40 kilos, ¿sí? Y tiene una cubierta resistente a golpes y temperaturas, ¿sí? Tiene también una junta de caucho, ¿sí? Sobre la cubierta protectora, que protege el circuito de lo que sería agua, nieve y demás. ¿Bien? Hay algo que tenemos que tener en cuenta sobre este sensor. Hay lentes que se pueden cambiar, estos lentes de acá, se pueden cambiar para modificar el rango de detección que estamos viendo acá. ¿Sí? Estos lentes son los que se cambian, lo que sería la pantalla de adelante. Eso viene opcional. ¿Bien? Y obviamente lo podemos poner intemperie, sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, acá estamos en lo que sería... Lean, Sí. quería agregar algo sobre el ítem anterior. Sí, señor, agregue. Quizá aporte un poco, porque Sí. tuvimos casos de clientes, Diga. creo que era un cliente de Andrea. Sí. La instalación, cuando le pones la lente... Ok, sí. Sí. Cuando pones la lente, por ejemplo, a la horizontal, se instala a una altura determinada, y lo mismo cuando es vertical, ¿está bien? Cuando es vertical, por ejemplo, se instala a 2,10 metros. Horizontal sería 1,10 metros. Es una tontería, pero es importante Perfecto. ¿Sí? que lo tengan en cuenta. Todo lo que, vuelvo a repetir, no hay ningún inconveniente. Los que por ahí me olvidó algo o hay alguna acotación que falta, me interrumpen y lo vemos entre todos. No hay ningún tipo de problema. Gracias, Fede. Bueno, seguimos. Otra acotación que iba a hacer es que cuando pones los lentes cortina en el DG85 perdés la inmunidad animal. Exactamente. Arriba dice modo inmune a mascotas estándar, ¿sí? Tenemos la vista superior, la vista lateral y la vista con los diferentes lentes. ¿Y qué es lo que podemos modificar? ¿Qué es lo que puede modificar al cambiar esos lentes? Bueno, pasamos al NBX80. Este sensor es el tope de gama que nos presenta la línea Paradox. ¿Por qué? Porque maneja todas las tecnologías que estuvimos viendo hasta ahora. Vamos a pararnos un poquito y detallar bien cómo funciona este sensor. Obviamente a nuestra izquierda tenemos exactamente lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora. Maneja dual PIR, maneja el anti-masking, maneja el microondas, tiene zona cero regulable, opcional o no, inmunidad de mascotas, tiene una pantalla LED, como estamos viendo abajo, ¿sí? Ahora vamos a abocarnos a eso, y este sensor es ideal para ambientes de seguridad extrema, que serían bancos, joyerías, shoppings y demás. ¿Está bien? Tenemos la posibilidad con este sensor de poder configurarlo todo mediante el menú que tenemos en la pantalla LED. Es un menú muy fácil, es una configuración muy sencilla, y el mismo nos va a mostrar por qué medio está detectando el sensor. ¿Sí? Si va a estar detectando por PIR, si va a estar detectando por anti-masking, si va a estar detectando por microondas, o si va a estar detectando por ambas tecnologías, lo que sería el PIR y microondas, que en este caso lo conocemos como la tecnología See-Through, la detección verdadera, que es cuando se complementa el microondas con el PIR, y ahí es donde se genera el disparo. Bien, podemos ver el rango de detección del See-Through, el rango de detección del PIR
y la opción del rango de detección del microondas, la diferencia que hay de distancia. Bien, hay que tener en cuenta una cosa con respecto a estos sensores, o los sensores que manejan esta tecnología. El rango de detección del microondas puede extenderse hacia atrás del sensor. Por eso hay que tener mucho cuidado dónde lo instalamos. ¿Está bien? Vamos con otro ejemplo. Nos llama un cliente y nos dice que coloca el sensor en un galpón, en este caso bien no recuerdo dónde nos dijo, y que a cada rato se disparaba. Tenía falsos disparos, falsas alarmas, y realmente veía y no había ningún tipo de inconveniente. Bueno, ¿qué pasó? Terminó viendo y detectando que por detrás del sensor había un caño de desagote de agua. Entonces, cada vez que caía agua, tomaba el microondas y el sensor se disparaba. Entonces, tenemos que tener en cuenta bien, cuando los clientes manejan este tipo de tecnología, dónde instalarlos y cómo instalarlos. Otra cosa fundamental es, si nosotros queremos colocar dos sensores que manejan esta tecnología, tienen que tener una distancia de aproximadamente 2 metros uno del otro, justamente para que no se entrelace las ondas del microondas. ¿Está bien? Vamos a estar viendo un poquito más adelante, si bien estuvimos aclarando que podremos configurar todo el sensor mediante la pantalla LED, la misma también, una cosa fundamental, podemos anularla. O sea, obviamente el detector en funcionamiento, ¿no? Pero podemos anularla. ¿Por qué? ¿Para qué sería esa opción? Para que si yo hago una fiesta en mi casa, no quiero que la gente vea que el sensor está funcionando, entonces le apagamos el LED, la pantalla LED. Lo apagamos directamente, pero el sensor sigue funcionando. Después lo podemos volver a configurarlo para que tengamos visión. Y también tenemos la opción de cambio de color del menú. Eso no sé si es muy importante, pero lo decimos para ver, para que tengan una idea de lo completo que es este sensor. Si hay algo que me falta, me cortan y me dicen. Cableado por bus de datos. Bien, vamos a ver un poco las virtudes de las conexiones por el bus de datos. ¿Sí? Una de las virtudes que tenemos es que tenemos una detección individual de cada sensor. Perdón, una detección individual de cada sensor. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Hay una opción de configuración dentro de los paneles que se llama, que podemos hacer un reconocimiento de módulo. ¿Está bien? Con esa configuración, nosotros lo que hacemos es poder detectar cuántos módulos tenemos conectados al panel. Sean sensores, sean teclados, sean comunicadores, IP150, PSS 260, 250, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Esa es otra de las ventajas que podemos tener con la conexión del bus de datos. Una tercera, que es prácticamente fundamental y creo que para mí es la más importante, es la configuración directa al mismo. Nosotros podemos ingresar al bus de datos. Dentro del panel vemos que está conectado X sensor que va por bus de datos, en este caso, por ejemplo, el NBX80, y podemos ingresar a la configuración interna del mismo y configurar todo lo mismo que configuramos por la pantalla LED. Lo podemos configurar por el Babyware, en este caso sería, ¿no? Y también tenemos una tercera opción que es la ventaja con respecto al cableado. ¿Por qué? Porque no utilizamos una hornera para la zona. Otra familia de la línea de sensores Parrot, que es el DM. Tenemos 3 modelos diferentes. Uno, el más común, que es el DM50. ¿Sí? Una tecnología PIR para ambientes normales, supongamos que es más o menos parecido o compatible con lo que sería el NB5 en este caso, ¿no?
Tenemos también por otro lado el DM70, que sería como el DG75+, en este caso con una tecnología de dual PIR, que se puede poner en ambientes un poco más hostiles de lo que sería el DM50, y tenemos también el DM60 con una tecnología de PIR Quad, que son 2 dobles sensores en una misma cápsula, y eso también lo hace mucho más resistente a falsos disparos y a poder colocarlo en ambientes mucho más hostiles de lo que podríamos colocar un sensor común y corriente, ¿sí? Si me dan un segundo, un segundo, a ver, no sé qué está. Ya seguimos con esto. Un segundo. No sé por qué no me está pasando. Un segundito, ya lo soluciono. Perdón, se me había tildado. ¿Estamos bien? ¿Volvimos? Yo creo que sí. ¿Volvimos? Me dan el ok y seguimos. Sí, perfecto, se ve todo, se escucha bien. Gracias, Juan. Bueno, seguimos entonces. Vimos un poco la familia de los DM. Esta familia es una familia que se conecta pura y exclusivamente por bus de datos, ¿sí? Los otros modelos que estuvimos viendo anteriormente, los que podemos configurarlo de esa forma, el NB780, el NB75, NB35 y el NBX80. Y acá tenemos la importancia de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora con respecto a la conexión por bus de datos. Esto es la configuración interna hacia el sensor mediante el bus de datos con el BabyWare. ¿No es cierto? Acá podemos ver que tenemos toda la configuración del sensor. En este caso yo elegí algunas como para que tengan en claro un poco qué es lo que se puede hacer. Como le estaba comentando antes, ¿sí? Que se puede activar el display o apagarlo, en este caso. Tenemos el tiempo de respuesta del anti-masking, ¿sí? Acá tenemos que nos da las opciones para modificarlo. Tenemos la opción para activarle el antimascota o desactivarlo, ¿sí? La zona 0, que si nosotros configuramos la zona 0, le damos la opción a la zona 0 para configurarlo, el antimascota nos va a poner en off automáticamente, ¿sí? Y otra de las opciones es la sensibilidad del microondas, bueno, y demás. No nos vamos a poner a explayar tanto, sino que la idea es que ustedes tengan en claro la importancia de poder conectar un sensor por bus de datos, cosa que otros sensores no las podemos tener. También, una cosa muy particular, si bien es importante la conexión por bus de datos, no todos los sensores, perdón, vamos un poquito para atrás para mostrarles, no todos los sensores se pueden configurar por bus de datos. Por ejemplo, el NB780M no se puede configurar. Si bien se puede conectar hacia el bus de datos, no se puede configurar mediante el bus de datos. No podemos ingresar internamente a la configuración por BabyWare para configurarlo. Los demás sí. El NB75 sí, el 35 sí, el NBX80 también. Detalle de color, por si lo quieren tener en cuenta, lo quieren anotar.
Otra cosa, una vez que terminemos la presentación, si alguno me quiere hacer alguna consulta, me manda un mail o me manda un WhatsApp, ahora que tenemos los WhatsApp todos, y me hacen las consultas, si le quedó algo en el tintero cuando termine y demás, me consultan, no hay ningún tipo de inconveniente. Bien, estuvimos viendo un poco esto, y pasamos a la rama de... Leandro, Sí, me quedó una pregunta, el tema que vi que tiene 3 relés, sabía que tiene 3 relés. ¿Cuál es la función de cada relé o para qué puedo configurar cada relé? eso es para configurar lo que sería el PIR. Claro, pero ¿qué mando por cada relé? ¿Para qué quiero configurar Y cada eso relé de forma independiente? eso lo configurás, podés configurarlo para configurarlo para que funcione por PIR o para que funcione por microondas, o ambas tecnologías. Correcto. ¿Está O sea, bien? que me disparen por la dos tecnología o solamente por una de las dos. Exactamente, y eso mismo te lo va a detectar lo que sería, te lo va a mostrar la pantalla LED. ¿Sí? Si vos querés que el detector funcione en modo see-through, en este caso, bueno, habría que configurarlo para que tenga relé PIR y lo que sería microondas. Si va a detectar calor, ¿sí? Va a pasar una persona, lo que fuera, no lo va a detectar. Tiene que generarse el disparo al detectar las dos tecnologías. Eso lo hace mucho más resistente hacia lo que sería falsas alarmas y demás. Por eso es ideal, por eso el sensor es ideal para lo que sería ambientes de extrema seguridad, ¿no? Como estuvimos viendo antes. Perdón, Leandro, Diga. me parece que la pregunta más comercial que tenemos que pensar en esto Ok. es que, no sé si me Diga. equivoco, los relés esos sirven para darle, además de las funciones del sensor que tiene, la Sí. posibilidad de hacer alguna otra función adicional. Por ejemplo, Sí. yo puedo decir que si se dispara la microondas, que es una detección por movimiento, Sí. que me encienda un reflector. Obvio que no lo voy a hacer con ese relé, porque el relé es limitado a la capacidad, pero Ok. entiendo que esas salidas son para hacer acciones hacia determinadas funciones. Entonces Sí. yo puedo decir que si salgo al jardín y me detecta la microonda, puedo hacer que me funcione como que me encienda un reflector. Obvio que hablo poniendo un contactor o un relé más grande para que se prenda un reflector. Es decir, creo que hay funciones especiales de esos relés para hacer algo adicional. ¿Una PGM? Supongo que sí, por eso comercialmente lo importante es poder saber qué se puede hacer adicional para que vos digas, Ok. ok, tengo un sensor que Sí. además de cumplir con las características del sensor, que Sí. es de alta vulnerabilidad para estar al exterior, con Sí, la tal posibilidad cual. del CPU, tenga la opción de además darle un valor agregado adicional. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, todo lo que sea comercial o lo que sea que funcione más para el cliente, me interrumpí, no hay ningún problema. Gracias, Leo. Seguimos. Ahora sí, vamos a ver un poco interiores inalámbricos. Otra familia que nos ofrece la amplia gama de sensores de Paradox, la de los PMD. ¿Sí? En este caso tenemos el PMD2P. Son sensores para conectar interior inalámbrico. Bien, con la tecnología PIR tiene una detección de un Pet Immunity de mascota hasta 18 kilos, con un rango de detección de 11 metros de alcance, ¿sí? Y tiene un alcance radial de 30 a 70 metros dependiendo del receptor que estemos utilizando en este momento. Una particularidad de lo que sería esta familia es que posee un modo de economización de energía, ¿sí? de 3 minutos a partir de la última detección, ¿sí? Donde genera la inactividad luego de esa transmisión. Bien, lo que no implica que el LED siga en funcionamiento y que detecte, ¿sí? Lo que no hace es comprometer a la vida útil de lo que serían las pilas, en este caso, ¿sí? Las baterías. El PMD75 tendríamos que colocarlo más o menos como el DG75, pero
inalámbrico, ¿sí? Con las mismas funciones, con un PIR Quad, una inmunidad de mascotas a 40 kilos. ¿Por qué tenemos una inmunidad de mascota de 18 kilos en este y una inmunidad de mascota de 40 kilos? Porque este maneja la tecnología del PIR Quad. ¿Bien? El mismo rango de detección que el PMD2P y el mismo alcance radial también, de 30 a 70 metros. Solo interior. Tenemos, por otro lado, lo que es la SD360, un sensor fotoeléctrico de humo que viene con la sirena incorporada ya. Viene un indicador de LED, como pueden ver, y también posee un botón de prueba y silenciamiento para no tener que probarlo con el panel y demás, para ver su correcto funcionamiento. Obviamente podemos colocarlo cuando necesitamos un lugar para detectar un tema de incendios y demás, ¿no? Pasamos a los exteriores inalámbricos. PMD85, perdón. ¿Sí? Lo mismo que el DG85 en este caso. Inalámbrico. Las mismas características, con un alcance de rango de 11 metros. Un alcance radial de 30 a 70 metros, con también el mismo, viene con lente con protección para UV. En algunos, por ahí, mucho más que acotar no hay, porque hay unos modelos que vienen cableados, otros modelos vienen inalámbricos y demás, pero tiene las mismas funcionalidades. Pasamos a los contactos inalámbricos. Como primera medida tenemos el DST10, con un diseño atractivo, ideal para lo que sería puertas, ventanas y portones en este caso. El mismo trae dos zonas, las cuales una zona cableada se puede hacer inalámbrica. ¿Está bien? Y también tenemos que tener en cuenta que en este sensor, esas dos zonas se pueden configurar de dos zonas completamente diferentes. Una puede ser zona instantánea, otra zona podemos configurarla como inmediata, retardada y demás. ¿Sí? Tiene un alcance de 35 a 70 metros. El mismo posee una detección de batería baja. Cuando se está quedando sin batería, nos da una alerta y es alimentado con 2 pilas AAA. Después pasamos al DST2. También para lo que sería puertas y ventanas. Posee una zona sola. El alcance es menor que el DST10. ¿Sí? Hasta de 20 a 40 metros. Y es alimentado con una pila, la DL2450. Es una pila de reloj, creo, la redondita. Por último tenemos el DST6, que es el detector contacto inalámbrico para embutir. Viene con una zona. ¿Embutir dónde? En las puertas, ¿sí? En los marcos de las puertas se puede embutir. Viene con apto para una zona. El mismo alcance que el DST2, de 20 a 40 metros. El montaje de la perforación es de 16 milímetros, ¿sí? La medida de la mecha. Y lo alimentamos con una pila AAA. Podemos embutir esta parte en los marcos de las puertas o ventanas, en este caso. ¿Sí? Pasamos al GS250. Tiene una detección por acelerómetro de 3 ejes, como estamos viendo a nuestra derecha, X, Y, Z. ¿Cómo funciona? Tenemos detección, lo que sería de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y lo que sería delante y atrás. ¿Bien? Es ideal para lo que sería protección para objetos fijos, y la detección es inmediata. ¿Dónde lo podemos utilizar?
en cuadros también, podemos utilizarlo en jarrones, por ejemplo. Al mover el jarrón nos va a dar la detección inmediata y nos va a generar el disparo, y también tiene detección de manipulación, en este caso. Antes estuvimos viendo el modelo de sensor de Paradox para rotura de cristales. En este caso tenemos el G550, que viene obviamente con un modelo mucho más elegante y moderno, ¿sí?, que el anterior que estuvimos viendo, el 467, en este caso. El mismo viene con análisis de impacto y choque, ¿sí? Detecta la rotura de cristales de diferentes tipos de vidrios, laminados, reforzados y demás. Ya viene calibrado de fábrica y emplea una batería de 3 baterías de AAA, perdón. Y abajo estamos viendo un poco el gráfico, que es lo que realmente importa, en este caso, en el sensor. La distancia que nosotros tenemos que tener en cuenta para colocar el sensor. En este caso tenemos que colocarlo enfrentado hacia la ventana donde nosotros queremos proteger, o lo podemos poner en el techo también, siempre manteniendo respetando la distancia que nos marca, ¿sí? Este sensor no tiene un módulo de prueba, no tiene un módulo de prueba como el que tenía el 467, el Star Trek, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si funciona? Ya que la detección, como dije antes, es casi imposible poder hacer una simulación si el sensor está funcionando bien. Bueno, solamente con palmar, hacer unas palmas por debajo del sensor, el LED rojo nos va a indicar de que su funcionamiento es correcto. Solamente con palmar por debajo del sensor, ¿sí? Con eso vamos a saber que el sensor está funcionando correctamente. No va a generar ningún disparo ni nada. Obviamente, los mismos requerimientos y los mismos cuidados que tenemos que tener en cuenta con el 467, donde no colocarlo en ambientes ruidosos, ¿sí?, cerca de sirenas, máquinas, compresores y demás, ¿sí? Hay otra opción para poder chequear este sensor, pero después lo va a decir Juan bien cómo hacerlo. ¿Si me escuchás, Juan? Sí, lo escucho. No está homologada esa forma de probar, y no lo quieras cargar a mí, pues es una forma que siempre la decías vos, no la decía yo. Así que es una forma tuya. Nada, no, es un chiste que hicimos en el curso, no viene al caso. No importa. Bueno, chiste interno. Seguimos. Por último, video verificación, HD78F. ¿Qué no decir de este sensor que no sepamos todos? ¿Sí? Video verificación para usuario final. Ante cualquier tipo de detección, nos llega una video verificación y lo podemos ver abriendo la aplicación de Paradox, el InsightGold. Viene con un sensor PIR, con una cámara HD 720, una memoria interna, tiene almacenamiento en la nube y es compatible con las siguientes líneas de paneles. No estamos viendo que sea compatible ni con MG ni con SP4000. ¿Es importante? Es importante. Todo es importante. ¿Sí? Obviamente compatible con InsightGold. Por último tenemos el HD88, que tiene las mismas cualidades y las mismas prestaciones que tiene el HD78, pero con dos diferencias. Una, maneja la tecnología Mironel, como estamos viendo acá, con los espejos internos y los lentes Fresnel, ¿sí?, que podemos ampliar el rango de detección, así
podemos un poco refrescar lo que estuvimos viendo hasta ahora. La tecnología Mironel nos permite ampliar el rango de detección hasta 16 metros, y también otra diferencia que tenemos con el 78, que ni más ni menos que podemos colocar este sensor a la intemperie, como vemos acá. Obviamente acá tenemos el brazo de sujetación hacia la pared y tenemos la cubierta protectora. Las otras características son similares al HD78, con una video verificación para el usuario final, con un sensor PIR. La cámara también viene una cámara con 720, ¿sí? Una memoria interna, bueno, almacenamiento en la nube compatible con InSideGold. Estos son los ejemplos. Sí, diga. La Evo que vi ahí, HD, que es un modelo que todavía no tenemos nosotros, que va a venir. ¿Evo HD? Sí, Evo HD. Sí, es un modelo de Paradox. Mira, perdón que me meta, creo que nunca la trajimos, está, No. está hace tiempo y Sí. nunca la trajimos. Capaz Leo va a tener mejor referencia, pero creo que hace bastante tiempo creo que está, ¿eh? Leo. Nunca la trajimos. Sí, no, yo nunca la vi, recién ahora la veo acá. No, eso, hola. Sí, Leo. No, nunca la trajimos, se la presentan como una opción, pero realmente nosotros no la trajimos porque básicamente no hace una compatibilidad tan importante con el tema de los sensores estos, así que no la trajimos porque no tiene demanda, va. No sé, la presentan y eso, pero la verdad que podrían técnicamente después decir un poco mejor los chicos o averiguar cuál ventaja puede o no tener. En realidad, como solamente estos sensores, estos PIR-CAM, los podemos usar con SP y con MG, creo, menos SP4000 y Evo, no sé eventualmente la Evo HD qué ventajas da, después podemos averiguar y pasarle la información. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Leo. Bueno, ya finalizamos lo que sería la presentación de sensores, de los mismos que tecnología manejan y demás, como para tener una referencia global, de que no solamente caigamos en la facilidad de colocar un PIR infrarrojo, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hacer con esto y con esto que están viendo ahora en este momento? Es dar un ejemplo de instalaciones donde los clientes que vengan a las capacitaciones y a las certificaciones puedan detectar, con todo el conocimiento que tuvieron durante la presentación, tener una idea dónde podemos instalar estos sensores. Entonces, no sé, si alguno quiere interrumpir y ve esto y me dice, mira, ese 710 va en tal lado. Entonces, ahí es donde nosotros colocamos las flechas, donde más o menos podría ir. Son preguntas que le hacemos a los clientes, de decirle, bueno, con todo lo que estuvimos viendo, el D710, ¿dónde se te puede ocurrir que lo podemos colocar? Entonces, los clientes lo que hacen es, bueno, mira, se puede colocar en ventanas, puertas y demás, ¿sí? Lo mismo con otro modelo, como por ejemplo el NB35, que es apto para lo que sería balcones y demás, puertas corredizas, semi-intemperie. 460, que maneja solamente una tecnología que es la tecnología de la zona cero, que con el mismo podemos cubrir y proteger, ¿qué cosa? Cuadros, por ejemplo. DG75, básico, simple, interior. Anti-mascota, interno. DG85, un poco más avanzado y más sofisticado. Podemos colocarlo a la intemperie, al exterior. Obviamente también podemos colocarlo interior. NB780, ¿qué es lo que vamos a querer detectar acá? Lo que sería
puertas, portones, ambientes grandes. Periférico, ¿no? ¿Qué sería periférico? DG457, bueno, sensor de rotura de cristales, ni más ni menos que proteger los cristales. ¿Sí? Pero hay una trampa. A ver, ¿quién me puede decir qué trampa hay con respecto a dónde yo coloqué este sensor? ¿Está bien dónde lo coloqué? ¿Dónde van las flechas o no? No va en el vidrio. Muy bien. ¿Quién fue el que habló? Leo. Leo. Muy bien. Perfecto. Va en una pared y detecta el vidrio de una determinada ambiente, de una Sí, cierta señor. metros cuadrados. Sí. ¿Dónde? ¿De costado, enfrentado? ¿Dónde? Enfrente, lo ideal. Creo que de frente sería lo ideal, a una determinada distancia que lo especifica el manual. ¿Distancia de cuánto? Ah, ahora me gusta a mí esto, ¿eh? Hasta 6 metros. Yo recuerdo 6 6 metros, metros, ¿no? pero no estoy seguro si era este 457 o el otro. Nombre y colegio. Mariano, Mariano querido, ¿cómo le va? bien, Lean. ¿Cuánto dijiste? 6 metros. Muy bien, perfecto. O sea que algo entendieron. 467. Bueno, yo no voy a poner más la flecha, así que me dicen ustedes, si no, Y ese lo pones en el techo. En el techo, hasta 11 metros creo que era. muy bien. Sobre los techos o cielos rasos. Bueno, el HD78F no es muy difícil que digamos. Interno, ¿sí? NB75, sensor apto para ambientes grandes. Interno también, ¿sí? Puertas, ventanas y portones, interior. Bien. Por último, caballeros, el sensor de alta gama de Paradox, el NBX80, donde también puede ser un sensor que podamos colocarlo interior y exterior. Gracias, Fiesa. Si tienen alguna duda, ¿se escuchó bien? ¿Todo bien? Excelente. ¿Sí? Sí, sí, se escuchó bastante bien, Lean. En el medio hubo un pequeño corte para algunos porque se cayó internet en lo que es en la oficina. No sabemos si es un corte de luz o simplemente el internet, Sí. pero realmente sí, se escuchó muy bien, por suerte. Bueno, a ver, si digo para los que están, no sé cuántos hay en línea, sinceramente no lo sé, 17 personas en línea. De los que están en línea, antes de cortar la comunicación, de los que están en línea, si quieren volver a repetirlo, o me hacen consultas, si lo pudieron ver, no lo pudieron ver, eso después, Marina, si lo vemos, como quieran. A mí me da lo mismo, igual, no sé, para ayudarlos, porque no es lo mismo que se haya cortado y que haya pasado un solo modelo de sensor, que se haya cortado y pasaron 5 o 6 modelos de sensores, ahí sí perdieron mucha información. ¿Qué dicen? Para los que se cortó la comunicación, ¿no? Leandro, no, fue un microcorte y cuando te avisó habitualmente, cuando te avisó Juan, y vos lo volviste a repetir, y después hubo otro corte, pero Sí. que creo que no se perdió nada, directamente te perdiste vos. No, porque se me había tildado, la máquina esta no está funcionando. Por eso, pero Sí. eso todo. Ahora, si querés repetirlo, no hay problema. No hay ningún problema. Hasta acá llegamos, gracias. No, perdón que me Creo que no va a necesitar estaría bueno, repetirlo Lean, porque después lo con esto. grabó. ¿Cómo? Perdón. Que vos lo estás grabando todo esto, así que después vamos a tratar, es la primera vez que lo grabamos, vamos a tratar de subirlo y para aquel que quiera escucharlo nuevamente, bueno, lo va a poder hacer. Buenísimo, bárbaro. Bueno, pruébalo con vos, Fede. Juan, te escucho, Juan. Sí, Lean, yo decía que por ahí estaría bueno mandarle después, viste, más que nada a la gente de ventas que por ahí no lo vio, en la página de Paradox, por muchos de los sensores hay algún video
Entonces, viste, por ahí en esos videos sí. que nosotros por ahí a veces Sí. no lo ponemos en las presentaciones, por un tema de ancho de banda y demás, Sí, que ellos puedan ver, por ejemplo, el 780, cuándo lo enmascaran, que le va a quedar más claro que es el anti-masking y algunas opciones, viste, de uso. Eso estaría bueno que después le mandemos los links para que lo puedan ver. perfecto. Sí, sí, los links sobre el 780, después está el 70, el NB75, el 35, NBX80, el 780. Claro, más que nada, viste, más que Sí. nada por ahí lo que es, viste, de anti-masking y demás, para que vean Bien. realmente, por ahí que no le Para que quedó, sea más gráfico. no le quedó claro, o por ahí no lo entendió bien. Claro, que lo va a ver mucho más gráfico en esos dibujos. Porque el anti-masking es una especie de sabotaje. Sí, Ya tal que, por cual. ejemplo, va y tapa Sí. el sensor al tiempo se da cuenta de que está enmascarado y, bueno, y avisa al panel que está saboteado. Pero le va a quedar más claro con el video. Perfecto. Genial. Bueno, Fiesa, gracias a todos por la participación, ¿eh? Cualquier duda que tengan me hablan personal o me mandan un mail, un WhatsApp, no importa. Si tienen alguna duda, se las solventaremos. ¿Bien? Muchas gracias, Leandro. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Muy bueno todo, gracias. Gracias, María.